Bienvenidos a una efeméride con historia. El día 26 de enero del año 1788, en Australia, por orden del gobierno británico, Arthur Phillip funda Port Jackson, con el objeto de establecer una colonia penal. Ya veis, hoy viajamos a Australia. Sobre quiénes fueron los primeros en descubrir el continente australiano, realmente no hay nada claro, porque unos historiadores nos dicen que fue un navegante neerlandés, otros dicen que fueron los españoles, otros que los portugueses. Lo que sí es un hecho es que a comienzos del siglo XVII las costas occidentales y septentrionales de aquel continente que llamaron Nueva Holanda habían sido ya cartografiadas por los neerlandeses. Pero hasta ahí. Quiero decir que aún no se había realizado ningún establecimiento. Fue el teniente de la Marina Real Británica, James Cook, quien desembarcó en el continente por primera vez en Botany Bay. Este lugar formaba parte de la costa oriental de Australia y, como era de esperar, Cook reclamó formalmente esa costa para el Reino de Gran Bretaña. La llamaron Nueva Gales del Sur y era el año 1770. Pero no hay que confundir el descubrimiento con el asentamiento. Cook no descubrió Australia. El descubrimiento de Australia ocurrió 160 años antes. Sobre la manera de rentabilizar el territorio anexionado, no generó demasiados quebraderos de cabeza a los ingleses. Os cuento. Nos encontramos en el siglo XVIII, el siglo de la Revolución Industrial en Inglaterra. Y esto pues tenía su lado positivo en el sentido de que muchos sectores de la economía inglesa se vieron fortalecidos, pero también supuso un foco de atracción para esas grandes ciudades como Londres, donde acudieron en masa ciudadanos procedentes de muchísimas áreas rurales en busca de empleo. La demanda, por tanto, de empleo superaba con creces a la oferta, y ello pues provocó una concentración de personas desempleadas en esas grandes ciudades. Con el desempleo llegó el hambre, y con el hambre el crimen. Las prisiones británicas no tardaron demasiado en llenarse, y cuando llegaron a su límite utilizaron los barcos en desuso para convertirlos en cárceles. Pero los prisioneros no dejaban de aumentar, y esos barcos en desuso terminaron por ser insuficientes. Sus posesiones en América les sacó del apuro. Hasta allí fueron conducidos los presos para cumplir sus condenas, pero esta solución funcionó hasta el año 1783, porque en ese año la Revolución Americana puso fin a la presencia de los ingleses en aquella tierra. Fue en ese momento, cuando se encontraban los ingleses sin cárceles, sin barcos en desuso y sin tierras en América, cuando miraron hacia Australia. No solo como lugar para establecer a los presos, allí también podían obtener ventajas económicas. Por ejemplo, mejoraría el comercio exterior, proporcionaría lino y productos de madera. El proyecto se hizo realidad el día 13 de mayo de 1787. Aquel día zarpó del puerto de Plymouth la primera expedición de penados. Esa expedición estaba compuesta por 11 buques, de ellos 2 eran de guerra y 9 eran mercantes. 3 buques llevaban provisiones de todo tipo, masaperos, etc. Y los 6 restantes iban con los penados. El número de penados era de 565 hombres, 192 mujeres y 18 niños que acompañaban a sus padres. 200 soldados los custodiaban, de los cuales 40 llevaban a sus esposas. Por temor a que se rebelaran en alta mar, se añadió un buque de guerra a los 2 de la escolta. El día 18 de enero del año 1788, la flota británica arribó a Botany Bay. El capitán Arthur Phillip, quien era comandante de la flota, desembarcó con un pequeño grupo de infantes de marina a tierra. Una vez que bajaron, vieron que el puerto no era seguro y la zona además pues no disponía de agua dulce. Así que realizaron una exploración y entonces dieron con una inmensa bahía a la que llamaron Port Jackson. Arthur dio la orden de desembarcar en una de sus ensenadas. Marchó tierra adentro y el día 26 de enero de 1788 hizo la bandera británica en un lugar que llamaron Sydney. Lo llamaron así en honor del lord que había dirigido la expedición, que se llamaba Sydney.
Se formó otro establecimiento en la isla de Norfolk y a ese primer barco de convictos siguieron más. Vale, ¿y qué se hizo con los presos una vez establecidos en Port Jackson? Pues Arthur Phillips intentó que cada preso, independientemente del crimen cometido, desarrollara el trabajo que fuera más acorde con la habilidad que cada uno tuviera. Entonces hubo fabricantes de ladrillos, carpinteros, funcionarios, ganaderos, agricultores, enfermeras, aunque la mayoría de las mujeres ocupaban puestos en centros textiles. Los presos que tenían una educación superior eran destinados al desempeño de tareas más livianas, como las que desempeñaban dentro de la administración. Los puestos de confianza y responsabilidad, así como la concesión de tierras, se asignaban a los presos liberados. Este sistema de los ingleses de enviar convictos a tierras australianas no solamente va a servir para ubicar a los presos, que ya no tenían cabida en Inglaterra, sino que al mismo tiempo, con su trabajo, pues van a desarrollar su colonia en tierras australianas. Con su trabajo se construyeron calles, carreteras, puentes, palacios de justicia y hospitales. También entraban al servicio de los colonos libres y de los pequeños propietarios de tierras. Pero hay que decir que conseguir aquello no fue un camino de rosas. Las fatigas sufridas durante el viaje indudablemente que debieron de pasar factura. La pérdida de muchos animales, las malas cosechas, los recursos escasos de la pesca, todo eso dio paso al racionamiento de la comida y esto a su vez al hambre. Inglaterra, por otra parte, había incumplido su promesa de tener en los almacenes una provisión de víveres para un año, pues hacía 2 años que no se recibía ningún auxilio desde la metrópoli. Bueno, ¿y cómo se sustentaba económicamente la colonia? En un principio con el dinero enviado por Inglaterra, pero a medida que el comercio y la industria fueron teniendo alguna importancia, pagaban derechos el tabaco, las licencias para vender bebidas espirituosas, los puestos en los mercados y las cesiones de los terrenos que las compañías ponían en cultivo. La colonia siguió prosperando, se crearon 2 bancos, tribunales de justicia. Los historiadores nos dicen que el mérito de que funcionase la colonia no hay que atribuírselo a Inglaterra, sino a hombres muy capaces, como fue el caso de Arthur Phillip. Aunque también hay que decir que este sistema de colonizar con presos, pues tuvo también sus detractores en la misma Inglaterra. Hubo muchas acusaciones contra los abusos de autoridad, también fue denunciada la poca pureza que se daba en la administración y sobre todo la existencia de costumbres poco éticas y una gran mortandad de los deportados. Bueno, hasta tal punto se llegó que un gobernador de la colonia pues tuvo que comparecer ante los tribunales de Inglaterra. Hemos dicho que fue en el año 1788 cuando llegó el primer barco con presos. Bien, pues hasta 25 años después no llegaron los primeros colonos libres. Estos colonos libres comenzaron a llegar a medida que se estableció el comercio entre Australia y el resto del imperio. Y con este comercio circulaban los productos, pero también circulaban las noticias de que Australia era un buen lugar para vivir. Pero estos colonos pues también querían seguridad y esta seguridad parece ser que no la sentían teniendo que convivir con la colonia penal. De hecho, hubo intentos de fuga, por ejemplo el de George Billy Hunt, que es uno de los más conocidos porque fue un tanto peculiar, ya que se disfrazó de canguro e intentó huir saltando. Esta persona fue apresada y castigada con 150 latigazos. Realmente fueron muy pocos los que consiguieron fugarse con éxito. Ante esta situación que generaban entre los colonos libres de inseguridad, pues los presos fueron siendo desplazados a varios lugares del continente. Los más peligrosos se ubicaron en Tasmania. Tasmania es una de las islas que pertenece a Australia y que está separada del continente por el estrecho de Bass. Allí, en Tasmán, que era la costa sureste de Tasmania, se estableció una de las colonias penales más temidas de Australia. La única conexión de Tasmán con el continente era un istmo de 30 metros de ancho conocido como Eagle Hawk Neck y además para mayor seguridad pues estaba cercado y custodiado por soldados y perros. A los presos pues intentaban mantenerlos ocupados en tareas varias, pero sí que me gustaría destacar una de las actividades que realizaron. Fue lo que llamaron el tranvía del convicto. Esto era una vía de 8 kilómetros de largo con rieles de madera
y sobre los cuales los convictos empujaban carros de 4 ruedas en los que se sentaban los funcionarios del gobierno. Fue considerado como el primer ferrocarril de Australia. Además de esos pasajeros, también transportaba mercancías desde la bahía de Norfolk hasta Port Arthur. Parece ser que hubo algún que otro descarrilamiento y no precisamente que ocurriera de manera fortuita. Se cree que fueron actos intencionados realizados por los prisioneros para hacerse con lo que cayera de los bolsillos de los pasajeros. Me gustaría terminar pues comentando la valoración ética que, pasado el tiempo, pues algunos estudiosos del tema han realizado. Y entonces, bueno, pues comentar que en el envío de presos a Australia, pues que se detectaron anomalías. Por ejemplo, no debió de enviarse hombres de avanzada edad o que no estuvieran en perfecto estado de salud, y precisamente se hizo lo contrario. También se plantea un problema de proporcionalidad de la pena con respecto al delito cometido, porque al alejar a los presos de su patria y familia era como añadir otra pena a la ya existente de privación de libertad. Y es que al final convirtieron a los penados en auténticos exploradores. Los hicieron sufrir en sus propias carnes la influencia del clima, la falta de albergue hasta que se construyera algún establecimiento y de muchísimas otras tantas necesidades. El tema de la colonización británica desde luego da para muchos más minutos. Yo me he ceñido a la efeméride de hoy, que es ese primer establecimiento de los británicos, pero sí que me gustaría pues profundizar con otras efemérides en cómo fue ese proceso de conquista, pero ya desde el punto de vista de los aborígenes. Por ejemplo, podría tratar la masacre de Mill Creek del 10 de junio de 1838, o cuando los ingleses declararon a Australia como terra nullius, es decir, sin habitantes. Fue de esa manera, digamos, tan burda como pudieron quedarse con sus tierras. Ya iremos viendo poco a poco el tema de la colonización británica, no sé si como tintero de las efemérides o como efeméride tal cual. Y hasta aquí la efeméride de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta y suscríbete a mi canal, Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.